Y es el punto principal en la agenda, lo que tiene que ver fundamentalmente con la situación acontecida el pasado fin de semana y las repercusiones de los sucesos de Venezuela. Recordamos, Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York, enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. Las repercusiones estábamos acercándolas, pero vamos a profundizar ahora recibiendo al ex vicecanciller de la República durante la administración del doctor Luis Lacalle Pou. Nos acompaña Nicolás Albertoni, especialista en asuntos internacionales y uno de los protagonistas en los últimos años de la posición uruguaya, quien incluso tuvo en la oportunidad de su gestión en la Cancillería la motivación de un enojo de Maduro, fundamentalmente en virtud de las expresiones realizadas en torno a la naturaleza del gobierno de Venezuela con proscriptos y presos políticos. Nicolás Albertoni nos acompaña en esta mañana. Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Leonardo. ¿Cómo anda? Un gusto saludarlos. Bueno, ¿cuáles son las primeras reacciones tras lo ocurrido y fundamentalmente en tu caso que estuviste muy cercano a los procesos, la posición uruguaya de denuncia de lo que estaba aconteciendo en todo este tiempo allí en Venezuela? Bueno, yo creo que esto era un desenlace lamentablemente previsible. Obviamente, y esto hay que resaltarlo, nadie espera ni hasta debería promover ni defender una invasión, pero también nadie debería defender ni promover una dictadura militar que ya llevaba 13 años. De hecho, el chavismo llevaba más años, pero naturalmente en las primeras elecciones no había indicio de fraude de lo que fue la elección del presidente Chávez en su momento, pero claramente después de su muerte el chavismo como tal tomó las riendas del poder de una forma absolutamente violenta y dictatorial, que llevaban a que, entre otras cosas, había 8 millones de venezolanos emigrados en el mundo. Es el segundo flujo migratorio hoy del mundo, fíjense, Venezuela-Colombia. O sea que de turismo, como se ha dicho muchas veces, no están en un país que hoy tiene el 90% de la línea bajo la línea de pobreza, entre los cuales el 50% de ese porcentaje es pobreza extrema. O sea que las características, estábamos ante un régimen que estaba ante una realidad catastrófica, un país en términos socioeconómicos, pero también político, y acá viene el punto, ¿no? Es decir, repito, y acá hay que ser muy claros y no medias tintas. Obviamente que las imágenes, lo que vimos el otro día, no era un escenario ideal de lo que uno se imaginaba, porque también, de nuevo, que Estados Unidos, de la noche a la mañana, entre a un palacio presidencial, más allá de que era un presidente en ese momento que estaba usurpando el poder como es Maduro, bueno, tiene algunas connotaciones, obviamente, que uno no debería decir que deberían promoverse ni defenderse. Dicho esto, yo creo que las mismas características de rechazo ha tenido que estar. Por suerte algunos estuvimos del lado de la historia, creemos hoy correcto en todos estos años, pero mientras hoy muchos de los que se estremecen, los que se sorprenden, son los que por muchos años han estado avalando, respaldando o incluso silenciando críticas a lo que era una dictadura claramente sangrienta. Fíjense que hoy el Helicoide, el centro de torturas que hay en Caracas, es el centro de torturas más grande de América Latina. Entonces acá estaban pasando cosas y violaciones a los derechos humanos ante los ojos de una región, y digo la región porque éramos los países más cercanos a esta realidad, que de nuevo no podíamos la región seguir siendo en esa transición de testigos a cómplices. Y bueno, sucedió lo que sucedió, el desenlace todavía yo no creo que sea claro, porque falta todavía entender elementos, porque cayó el dictador pero no el régimen, pero por lo menos ya un dictador ya no está en el poder, y veremos cómo sigue en las próximas horas y días esta situación. En tus intervenciones en organismos internacionales te tocó denunciar estos temas, lo cual provocó directamente el enojo de Maduro en alguna oportunidad. Sí, así es, hace casi, año y tanto, de hecho, mira, por estos tiempos, la cumbre de CELAC nosotros llevamos una posición firme. Por varias razones el presidente Lacalle no había podido estar en esa cumbre y me toca a mí, también obviamente por encomendación del ministro Paganini en su momento. Y y la posición histórica de Uruguay, que nada nuevo, ¿no? Es decir, obviamente sí defender la paz, la no intromisión, pero al mismo tiempo y subrayado defender la democracia y la institucionalidad.
es la que no hay que olvidarse por estas horas, porque todo defiende la paz a estas horas, por nadie se olvida que por 13 años estaba padeciendo una dictadura sangrienta. Bueno, llevamos esa posición, pero obviamente la tuvimos que decir frente a frente al gobierno de Venezuela. Eso generó el enojo de Maduro, pero nosotros siempre lo dijimos en términos diplomáticos y con la forma que se merece los ámbitos internacionales, pero dijimos todo lo que teníamos que decir. Eso generó el enojo. Después hubo algunas cuestiones ahí y notas internacionales sobre este tema. En lo personal, yo me mantuve en nuestra posición firme, pero sí recuerdo, y eso va a quedar en el recuerdo, de ese ida y vuelta con el presidente Maduro, adentro y afuera de la sala de la cumbre, diciéndole que de nuevo, que Uruguay iba a mantener esta posición porque no podíamos ser cómplices de que había hoy proscriptos políticos en esos tiempos donde estaba por desarrollar una elección, que ya no era solo una dictadura, sino ante una posibilidad de salir de ella, que era una nueva elección, había proscriptos políticos. Recordarán cuando se le imposibilita a María Corina Machado, miren las vueltas de la vida, el Premio Nobel de la Paz, en participar en la elección. Y bueno, sí, eso fue un hecho concreto, no pasó de eso, pero muestra que durante el gobierno anterior hemos tenido una posición firme. El presidente Lacalle creo que lo decía en estos días. De nuevo, nadie va a promover ni defender una invasión, pero al mismo tiempo nadie debería defender una dictadura que claramente tenía todas las connotaciones dictatoriales, violentas y obviamente todo lo que estaba llevando en términos de torturas, que de nuevo no nos podemos permitir como región ser cómplices de eso. Hace unos minutos el analista internacional y asesor de Orsi, Álvaro Padrón, dijo que Venezuela es una excusa en este momento para una operación mucho más amplia de Estados Unidos. Bueno, ¿qué riesgos se abren a partir de ahora? De aquí en adelante, incluso los incentivos que haya tenido Estados Unidos, la verdad, escapan a nuestro análisis. Podemos tener hipótesis, nadie escapa a que es uno de los países con los yacimientos petroleros más grandes del mundo, pero esto no pasa de un año a otro. Esto no pasa de que hubo una elección fraudulenta y en el año 2 está Estados Unidos teniendo esta invasión. Está pasando en el año 13 de una dictadura. ¿Qué pasaron en todos estos años? Yo creo que al final del día los principales que deberían cuestionarse a sí mismos de cómo se llega a esto, que repito y subrayo, no es el escenario ideal y escapa, y esto es lo estrictamente personal, porque no integro, no soy parte institucionalmente de ningún gobierno. Nadie va a promover una incursión militar en las condiciones que se dieron. Pero al mismo tiempo, sorprende que nadie vea la otra parte del vaso, en que había 8 millones de personas y miles de personas torturadas hoy en un centro de torturas. Entonces, repito, de nuevo, que pueda ser una excusa que vaya más allá de lo político para Estados Unidos, la verdad que lo desconozco. Y lo veremos el desenlace en los próximos tiempos. Lo que sí conozco es lo que venía pasando hasta ahora y 13 años hacia atrás, que era un régimen dictatorial, que ya no era solo una dictadura que se había tenido elecciones fraudulentas, se había usurpado el poder. Estaba claramente, y ahí no tenemos los indicios concretos, pero están todos los elementos dados, de que promoviendo claramente el narcotráfico en el Caribe. Que eso se verá en la justicia en los Estados Unidos. Entonces, trasciende ya lo político, y un país con poderío militar se vio en las condiciones de decir, señores, si ustedes no lo resuelven, esto me está afectando a mí, y voy a tener una implicancia en el tema. Más o menos de cómo fue, y claramente el escenario no fue el ideal, pero repito, hay que mirar hacia atrás, hay que mirar cómo se llega a estos hechos que, repito, muchos diríamos quizás no son los ideales, pero seguramente el ideal tampoco era que se perpetúe una dictadura con estas características para siempre. Orsi habló ayer del comunicado emitido por España, Colombia, México, Brasil, Chile y Uruguay en rechazo de la intervención armada en Venezuela, y también promovió el concepto de la comunidad internacional, de organismos como la CELAC, como la OEA. ¿Qué rol pueden tener estas instituciones en la restauración democrática? No, primero una nota sobre el trasfondo de esos comunicados, que naturalmente los he mirado. Todos hablan de nuevo de la promoción de la paz, de la no intromisión de los estados en asuntos de otros estados, pero nadie está hablando de que se llega a esto con una dictadura. Repito, y quiero insistir sobre este punto porque me sorprendió que en ningún comunicado se hable de un régimen que había llegado hasta las últimas consecuencias en este sentido. Entonces, esa es una primera anotación. Y bueno, bienvenida a la coordinación de la comunidad internacional. Es decir, uno hubiera esperado que cuando hubo una elección el año pasado, con todas las connotaciones fraudulentas, de hecho, se sumaron a la voz de claramente el fraude en la elección, países que habían estado incluso cercanos a Venezuela.
Y bueno, así mismo, siguió en el poder, ¿qué íbamos a seguir? Extendiéndose adelante. Entonces, bienvenida a la comunidad internacional. Sí digo que me parece que está llegando tarde, y no solo a destiempo, sino contando una parte de la historia que desconoce también otra, que es cómo se llega hasta acá. Y de nuevo, repito, ante un régimen que no solo había usurpado el poder, sino que estaba siendo absolutamente violento con su pueblo, y de que los datos oficiales sorprendan, ¿no? Pero estamos hablando hoy, de hecho, acá lo tengo un informe frente mío de 36.000 víctimas, ¿no? De torturas, esto por informes oficiales, que han entrado observadores. Entonces, esto, de nuevo, sorprende cuando solo se habla de paz y no se habla hacia atrás de cómo se llega a esta consecuencia. ¿Le falta energía a Uruguay para condenar los hechos que han tenido al régimen de Maduro como protagonista? Bueno, yo lo que creo acá central es que, de nuevo, todos sabemos, quienes seguimos estos temas, los principios históricos de Uruguay, de la promoción de la paz, la no intromisión en asuntos de otros países, pero también sabemos el principio de la defensa de la democracia. Entonces, hay una pata de la mesa que en la historia está faltando, que obviamente hoy es la promoción de la paz, la no intromisión parecería ser como la característica, pero ojo que acá Venezuela como pueblo hace tiempo había perdido su soberanía ante un gobierno que había usurpado el poder. Pero esto nos lo dice usted y yo que estamos hablando. Lo han dicho informes históricos internacionales de que claramente la última elección tuvo todas las características fraudulentas. Entonces, yo creo que lo que sí está faltando, y contesto a la pregunta, es un elemento más, que es recordar cómo una dictadura se queda en el poder de esta forma y cómo lo hace autoritariamente, y que genera en un país que se sintió con el poder de hacerlo, terminar con esta historia porque el país se sentía afectado. Porque acá Maduro lo está yendo incluso ahora a los cortes de Nueva York como dictador únicamente. Está yendo, y eso deberá comprobarlo la justicia americana, también como promotor de un narcoestado. Es decir, que de hecho ya había elementos, y han sido públicos algunos, de que promovía y estaba a la cabeza del Cártel de los Soles, que era el que generaba el narcotráfico en el Caribe. O sea que esto trascendía ya lo netamente político. Yo creo que ahí está faltando el foco también de crítica a cómo fue en todos estos años para llegar a esta consecución de hechos. La visión del ex vicecanciller de la República durante la administración Lacalle Pou, Nicolás Albertoni. Muchas gracias por estos minutos, muy amable, y seguiremos en contacto muy de cerca esta situación en la agenda cotidiana, local, regional e internacional que se está conformando a partir de ahora. Hasta pronto y buen año. Muchas gracias y seguimos en contacto.